significa adherir. La palabra sentar significa establecerse. Amén. La palabra asentar significa venir. La palabra sentar significa ser parte de ti desde ese momento. Amén. Y la palabra nos revela, nos dice hoy en esta noche: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Muchas veces, hermanos, leemos tanto y leemos tanto y leemos tanto y hasta nos lo aprendemos de memoria. Pero el problema del cristiano no es que lo ha aprendido o que lo sabe de memoria. El problema del cristiano es que no ha entendido el significado de las cosas. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando Dios nos trajo a la colonia Benito Juárez, yo no conocía el propósito. Yo no conocía el propósito de estar aquí en la colonia Benito Juárez. Páusale, Moisés. Yo no conocía el propósito. Como cuando Dios me llamó, tampoco conocía el propósito. Yo decía, bueno, yo no sé quién soy ahorita, pero dame unos 2 años y yo voy a saber quién soy. Porque cosas sobrenaturales pasaban sobre mi vida, pero yo no entendía qué estaba pasando ni quién era yo. Porque Dios me llamó y me tomó de su brazo y me jaló y me empezó a usar poderosamente. Y yo, ¿qué pasa en mí? Y la gente que de otras doctrinas decía, no, tú estás loco, se te botó un tornillo, se te botó una canica, estás loco, estás mal. Todo esto lo que estás haciendo es del diablo. Y yo me quedaba así porque pues yo no sabía. Pero yo sabía que yo había entregado mi vida a Cristo. Pero no sabía el contenido del cual Dios me había llamado. Cuando se hicieron 8 meses de mi llamamiento, entonces yo entendí que Dios me había llamado al pastorado. Porque me puso mucho amor para las personas. Muchísimo amor. Y yo iba a Guajardo, iba a Soriana y de la merma que ellos decían que ya no pasa, que eran papas buenas, eran tomates buenos, estaba bueno todo. Yo decía, ¿qué no pasan? Échamelo para acá. Hablaba con el gerente y el gerente me los daba. Pero no, llévatelo, eso ya no sirve. No, pues no sirve para ustedes, pero ya en el rancho se están muriendo de hambre. Y ya nomás porque está picadito esto, no, hombre. Hay que se quite ese pedacito y todo está bueno. Y empecé a llevarles papas, tomates, todo fruta, la fruta que ellos decían, estos merman, hombre, allá, hermanos, se daban un banquetazo en la colonia. ¿Por qué? Porque llegaba yo con bolsas. Órale, esto es para usted, hermanita. Esto es para usted, esto es para usted, pastor, pero son muchas papas. Bolsas así de papas grandotas, llenas de puras papas, kilos y kilos. Y yo sentía amor por la gente, que la gente no le faltara que comer. Y como salía temprano, de ahí me iba al rancho porque mi esposa trabajaba y me iba al rancho allá, siempre le he dicho el rancho allá en la colonia 1 de Mayo. Y allá repartía, no, hombre, la cajuela llena de tomate, cebolla, papas, chiles. Y aunque yo no comía chile, pero órale, ustedes sí. Y les llevaba, hermanos, y la gente, wow, empezaba a verme y empezaba a ver mi amor hacia ellos, la compasión hacia ellos. Y yo empezaba a orar por ellos y empezaba Dios a usarme en ellos, para ellos y todo. Y ahí yo empecé a sentir como que Dios me había llamado al pastorado. Pero cuando Dios me llamó, yo no sabía ni papa. No sabía quién era, ni para dónde iba, ni nada. Solamente sabía que Dios me había elegido. Después de muchos años, Dios nos trae a esta colonia.
una persona nos invita a ser parte de un proyecto. Y yo consulté con mi Dios, y mi Dios me dijo: es mi proyecto, respáldalo. Pero yo no sabía cuál era el propósito de Dios. Yo solamente obedecí. Hace tiempo, hace meses atrás, Dios me abre el entendimiento y me dice: es que la ciudad Benito Juárez, ¿no se acuerdan que yo les decía? La ciudad Benito Juárez. ¿Por qué ciudad? Porque yo consideraba que era una ciudad porque hay muchas colonias unidas a esta que pegan con la Benito Juárez. Y yo decía, bueno, la ciudad Benito Juárez. Y yo decía, porque hay muchas colonias alrededor. Y el propósito de Dios es establecer un hospital, pero espiritual, donde le podamos ayudar, porque hay muchísimas necesidades. Y así siempre yo lo decía. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy Dios me enseñó realmente por qué estamos en este lugar. Hoy a Dios le plació revelarme el por qué estamos en este lugar y qué es lo que quiere de nosotros para poder Él hacer lo que Él quiere hacer en la ciudad Benito Juárez. Dale una fuerte aplauso a Cristo. Hoy me quedé impactado cuando Dios me estaba mostrando cada una de las cosas. Si tú te fijas, hermanos, y caminas por cada una de las calles de la colonia Benito Juárez, vas a encontrar por doquier: aquí hay una, enfrente está otra, acá está otra, para acá está otra, atrás, aquí 2 cuadras está otra. Está llena, está saturada. ¿Sí me entiendes? La ciudad Benito Juárez está saturada, está llena de iglesias y de todo tipo de doctrina. ¿Sí me entiendes? Hay muchísimas iglesias en este monte, dice el Señor. En este monte hay muchas iglesias y de todo tipo de doctrina. En este monte, en todo este monte. Y dice la palabra de Dios: hay en la colonia Juárez 5 una ciudad asentada sobre un monte. Pero ¿qué pasa con la ciudad asentada sobre el monte? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La ciudad está escondida. La ciudad asentada sobre un monte está escondida. No se ve, no resplandece. Nadie sabe que está una ciudad en el monte, porque hay tanta hierba, hay tanta tiniebla, hay tantas cosas que no se deja ver. La ciudad no se deja ver, está escondida. ¿Y sabe por qué? Porque no alumbra. No alumbra. La ciudad
Benito Juárez, la ciudad asentada sobre un monte, no alumbra, ni parece que existe, ni parece que le hay. Está escondida debajo de la mesa. La ciudad es grande porque el monte es muy grande, y la mayoría de los ciudadanos del monte son cristianos. Pero ¿qué pasa con el monte? ¿Por qué no alumbra el monte? ¿Sabe el por qué? Porque la mayoría de las obras que se hacen en el monte son malas. La mayoría de las obras que se hacen en el monte son malas. Versículo 10. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema que existe en el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, es que no alumbra. Y ese problema es por eso no se distinguen de los demás. La ciudad está asentada porque Dios ahí la estableció, pero no está logrando las expectativas o establecidas por nuestro Dios. Y es que tiene que entender que Dios te ha puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, pero no los podrás vencer si no hay luz en ti. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres no pueden ver la diferencia entre tú y entre los demás. Ese es el problema del cristiano, de la ciudad Benito Juárez. Ese es el problema, dice el Señor, lo dice el Señor. Ese es el problema. Cuando los cristianos están en la iglesia, son una manera, pero cuando están fuera de la iglesia, son exactamente iguales que los demás. Es por eso que las iglesias no han podido resplandecer. Y es por eso que el monte no ha podido ser luz. La ciudad no ha dado luz al monte. Esto es como si fuera puro monte, aunque usted vea una ciudad, una colonia. ¿Por qué? Porque hay pura tiniebla alrededor. No hay luz, no alumbra. Y porque no alumbra, las tinieblas cubren a los cristianos, y los cristianos no resplandecen. ¿Sí me entiende? Y porque no resplandecen, no puede haber luz en las tinieblas. Por eso las tinieblas han crecido, y las tinieblas siguen creciendo, porque las tinieblas están ahogando la luz del mundo. No sé si usted me está entendiendo en esta noche. ¿Por qué se ha incrementado la tiniebla? Porque no resplandeces. ¿Cómo quieres que haya luz de Jesús en la ciudad? Si como luz
no resplandeces. Y para que pueda ser la diferencia entre ellos y tú, tienes que resplandecer, para que la ciudad pueda llenarse de luz. ¿Cuántos alaban a Cristo?